Dios les bendiga en esta noche, amados hermanos. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con el mensaje de esta noche. Vaya conmigo, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a observar unos pasajes y vamos a continuar la segunda parte del mensaje, Aviva el fuego dentro de ti. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos que realmente necesitamos estar, pero encendidos. ¿Qué quiero decir con esto de encendidos? Realmente necesitamos estar viendo a la expectativa qué está pasando a nuestro alrededor. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Timoteo. La vida de Timoteo, amados hermanos, no fue fácil. La vida de él fue remarcada y tenía bastantes dificultades para poder desarrollar el ministerio, la obra que en este caso el Señor le estaba encomendando. En esta parte de la escritura que vamos a leer, fíjese qué tremendo. Ya Timoteo básicamente había quedado solo. Pablo estaba detenido en la cárcel, ya estaba sentenciado a muerte Pablo. Y Pablo le envía esta carta para animarlo. Pablo le envía esta carta para decirle que no se detuviera ni tampoco se menospreciase el mismo. ¿Sabe? Porque Timoteo, por ser joven, él miraba su condición y miraba también su condición espiritual, su condición física y su condición también delante de la sociedad, porque por ser joven no todos querían tomar en serio el ministerio de Timoteo. Gloria sea al Señor. Vamos a comenzar. ¿Alguien me puede traer agua, por favor? Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros en las redes sociales. Dios les bendiga. Que esta palabra sea de bendición a sus vidas también. En la carta de Timoteo, ya tiene por ahí, segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 13 en adelante. Gloria sea al Señor. Te damos gracias, Padre. Dice la palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo. Amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que nos bendiga en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, está nuestra esperanza y nuestra confianza. Sabemos que nuestro caminar día con día, Señor, cuando lo permitimos que tu presencia, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos recuerde todo lo que tú nos has dicho, nunca vamos a tropezar, por cuanto la guianza de tu Espíritu Santo es firme y es fiel. Padre, que esta palabra sea de edificación para todos aquellos que esta noche, Señor, gustemos de esa maravilla de tu palabra, que nos inspira, que nos anima, que nos renueva, que nos da, Señor, esa esperanza y esa confianza de que tú estás siempre al cuidado de nosotros. Gracias te damos en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesucristo.
tus hijos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Interesante, ¿verdad? Fíjese cómo Pablo le dice a Timoteo. Vea lo que dice específicamente en el verso 8. Vamos a observar estos pasajes y trate de poner su corazón en la vida de Timoteo. Si usted quiere entender el mensaje, pongámonos, como diríamos en nuestros tiempos, en los zapatos de Timoteo. ¿Cómo estaría él? ¿Qué haría Timoteo en esta situación? Veamos lo que dice. Punto número 1 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vienen las situaciones difíciles, haz de cuenta que por las circunstancias que estamos pasando, circunstancias que estamos viviendo, el enemigo quiere cerrar nuestros labios y no nos permite desarrollarnos. ¿Cuántos se identifican? ¿Cuántos hemos pasado por ahí? Que cuando estamos pasando la tribulación o situación que Dios permite para hacernos crecer, o una tentación que el enemigo quiera poner, hermano, por eso Timoteo tiene que superar todos estos, digamos, obstáculos que están llegando a su vida. Acuérdense que Timoteo era básicamente la mano derecha de Pablo en cierto modo. En alguna parte de la escritura Pablo dice: a mi hijo Timoteo, a cual engendré, dice, en mis prisiones. ¿Por qué? Porque en este caso Pablo amaba a Timoteo bastante. ¿Quién era Timoteo? Un joven que Pablo había instruido y lo había preparado para que siguiera el trabajo del pastor. Pablo como apóstol, Timoteo como pastor, en el lugar donde él lo había designado. Vea, voy a compartir algunas cosas con ustedes. Durante la travesía por el desierto de Israel, habían construido el tabernáculo de reunión, un ejemplo que quiero poner, el cual era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Justo a la entrada de este estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios. Sin embargo, era responsabilidad de los sacerdotes mantener encendida su llama. ¿Y cuál fue el consejo de Pablo para Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué quiere decir eso de avivar el fuego? ¿Cómo podemos mantener ese fuego avivado? Acuérdese que nuestra relación con Dios es, hermano, indispensable, porque es una decisión letal. ¿Qué pasa si usted se desconecta del Señor? ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos allá en Juan 15, verso 5? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: te aconsejo que avives ese fuego, esa presencia que Dios puso en ti. ¿Por qué le digo esto? Porque en el verso 7 le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Por lo tanto, la cobardía, hermano, era... En cierta manera, la cobardía era una de las acciones que trataba el enemigo siempre de poner para acobardar a Timoteo, para que él no desarrollara su ministerio. Amén. Vean lo que dice. Y él le enfatiza y le dice: recuerda, Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si tú permites que eso que Dios te ha dado en ti, poder, amor y dominio propio, tú vas a poder desarrollar tu vida, no tanto como ministro, sino como persona, como un hijo de Dios, para todos los días de tu vida. Recordemos que tenemos poder de Dios, el amor de Dios para poder soportar y tolerar muchas cosas, el dominio propio, que es el que nos ayuda, hermanos, a poder tomar el control cuando vienen las situaciones difíciles. De repente en el día, en su trabajo, en la familia, vienen personas un poquito difíciles de carácter. Y Dios, por su Espíritu Santo, nos da la habilidad de poder controlar nuestras emociones para no responder de la misma manera. Imagínense lo que estaba pasando Timoteo. En el Antiguo Testamento, como le quiero poner este ejemplo, el trabajo de los sacerdotes era mantener el fuego siempre ardiendo. ¿Por qué, hermano? Porque ese fuego lo había prendido Dios desde el tercer cielo, había mandado ese fuego, y ese fuego era trabajo de los sacerdotes. Alguien que vaya conmigo a la palabra, Levíticos capítulo 6. Me gustaría verlo a través de la palabra para que usted observe y pueda entender de que todo esto era mandato de Dios.
Nuestra responsabilidad delante de Dios es mantener nuestra relación con Dios avivada siempre. ¿Por qué? Porque si no, hermano, nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos gana. Jesús dijo la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjese lo que dice Levíticos capítulo 6. Voy a ir un poquito rápido porque me gustaría cubrir bastante de este tema. Gloria al Señor. En el versículo 12 y 13... puede seguirlo allí con su Biblia. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. ¿Qué dijo el Señor? Que el fuego encendido del altar no se puede apagar. Fíjese que más dice: sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada día y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Poniendo esto como ejemplo para nuestro caminar con Cristo, ¿cómo tiene que estar nuestro fuego? Continuo. Pero ¿qué trata de hacer el enemigo? Mire que el Señor acomodó todo. Desde el principio dije: Señor, no hay duda, esto quiere que tú prediques. ¿Qué dijo la hermana? Hace ratito que compartió la hermana aquí. Marta, Marta, dijo, ¿verdad? Desesperada. Marta, Marta, afanada. ¿Será que Marta puede mantener el fuego encendido? Jamás. Porque está más enfocada en sus pensamientos, en sus quehaceres y en sus responsabilidades del día, que avivar el fuego con el Señor. Si estamos entendiendo, mire cómo el Señor acomoda todo. Gloria a Dios. Ahora, fíjese, en el Antiguo Testamento, cuando Dios derramaba de su gloria, específicamente en ese lugar que era llamado el tabernáculo, era un lugar específico donde toda la gente se reunía para ver y presentar su ofrenda, su sacrificio a Dios. Ahora, hermano, tenemos la bendición de que Jesucristo vino a cambiar todo. Diga conmigo: ahora yo soy el templo del Espíritu de Dios. Y dentro de mí tiene que estar el fuego encendido. Tengo que avivar ese fuego. Porque mire, hay personas que dicen: queremos pedirle a Dios un avivamiento. Vamos a ver cómo es que comienza un avivamiento. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives tu vida, avívala. Porque si no, hermano, si un cristiano apagado, hermano, ¿cómo se ve un cristiano apagado? Ay, hermano, amargado, dice el hermano. Santo es el Señor. ¿Y será que hay algún cristiano así por allá afuera? Varios, santos el Señor. Imagínense, en el Antiguo Testamento Dios a este pueblo, ¿verdad? A la tribu de Leví les había pedido específicamente, acuérdense, de todas las tribus de Israel, los levitas eran los responsables del altar, eran los responsables de mantener ese fuego ardiente y tenían que esforzarse. Voy a leer nuevamente el verso 12. Y dice: cada día el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada día, cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuántos sacerdotes del Señor hay aquí? No, gloria a Dios por esos tres. Hermano, nuestro trabajo como sacerdotes que Jesús dice que somos. ¿Cuántos sacerdotes sabemos aquí? Ahora sí oyó mejor, gloria a Dios. El trabajo de nosotros como sacerdotes es mantener nuestra relación con Él continua. ¿Cómo lo podemos lograr si a veces solamente me queda tiempo en ciertos momentos del día? En esos momentos del día usted tiene que aprovechar para conectarse con Él. Usted puede estar trabajando y platicando con Dios. Usted puede estar trabajando ahora que tenemos la bendición de la tecnología. Usted puede estar escuchando la palabra de Dios. Usted puede estar platicando con Dios. Y nadie se da cuenta. Ese es su aposento. Jesús dijo: cuando quieres orar a tu Padre, entra a tu aposento. El aposento es nuestro corazón. Ahí, hermano, nadie lo puede molestar, solo el Señor, y usted sabe qué es lo que está pasando. Sigamos avanzando. De igual manera, es importante mantener la llama de nuestra comunión con el Espíritu Santo, aún más si somos servidores de su gracia.
¿Cuántos estamos aquí por su gracia? Amén. ¿O merecíamos estar, digamos, con esa perspectiva de salvación? Bueno, el que tenía que morir en esa cruz éramos nosotros. El que tenía que pagar por cada uno de los delitos y pecados éramos nosotros. Mas Dios, dice Isaías 53, cargó en él todos los pecados nuestros fueron puestos en Jesús. Bendito sea Jesús por eso, que nos dio la bendición. Sin embargo, muchas veces enfrentamos dificultades que nos podrán desanimar o desalentar y queremos abandonarlo todo. Ay, Señor, ¿alguna vez se ha sentido así? Pero ¿quién es el que trata la manera de apagar ese fuego, de apagar ese gozo? Y ahí es donde tenemos que estar, hermanos, nosotros con esa expectativa. Jesús lo planteó claramente. Juan capítulo 10, verso 10, ¿qué dijo Jesús? El ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para darles vida y vida en abundancia. Pero para adquirir, recibir esa vida en abundancia, necesitamos estar, hermanos, constantemente con el Señor. Bendito sea Jesús. Pero es ahí donde debemos más que nunca evitar o avivar, más bien dicho, el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, nos enseña cómo mantenernos fieles aún en la más dura prueba. ¿Cómo así, pastor? ¿A dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? En la cárcel. Lo habían, hermano, le habían azotado 39 veces. Estaba en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, en la condición, aún ya le habían declarado sentencia, él estaba mandando cartas a todos los hermanos para animarlos. Alguien que por favor regresemos a Timoteo, segunda carta de Timoteo capítulo 6, segunda Timoteo capítulo 4 verso 6, y veamos a la luz de la palabra trataremos de cubrir todo esto, hermano, para que usted, ¿verdad? Por eso va a quedar grabado, para que usted pueda repasarlo en su casa. Mire, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cerca. Y Pablo empieza, ¿verdad?, a animar a los hermanos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Como diciendo, ahora ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que esforzarse, ¿verdad?, seguir adelante para que pase lo que pase, caminen lo que caminen. Hermano, acuérdense, Jesús nos dará el galardón. ¿Qué dice? Vea el verso 8, por lo demás me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia. El apóstol Pablo claramente le está diciendo a Timoteo, acuérdate, todos los sufrimientos que yo pasé, ahora me espera la garantía y la bendición, las promesas que Cristo ha hecho en mi vida. Para esta época el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, estaba sentenciado a muerte, ya que el emperador romano Nerón en ese tiempo había decretado la exterminación completa de todos los cristianos. Imagínense, el futuro de la iglesia se miraba un poco envanecida, mas aún el saber que uno de sus, digamos, líderes más fuertes, en este caso Pablo, estaba a punto de morir, ¿cómo se sentiría en la iglesia? Impresionante, hermanos. A nuestra manera de ver pensamos que se sentían como desanimados o tristes, hermanos. No, estaban más animados que nunca y estaban listos para predicar aún más el evangelio. No les importaba morir por el evangelio. ¿Por qué? Porque el fuego de ellos, ¿cómo estaba? Avivado. Les pongo un ejemplo para que recuerden. Imagínense cómo estaba de avivado el fuego de Dios en un joven llamado Esteban. ¿Cuántos se acuerdan de Esteban? No le importó morir porque él sabía que había un galardón y una corona de justicia para él. Imagínense que aún en su punto más vulnerable, cuando él ya estaba para entregar su vida, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios.
¿Cómo estaba el fuego de este hombre? Estaba lleno del Espíritu Santo, avivado. Y es necesario que en nuestros tiempos avivemos ese fuego, porque estamos enfrentándonos a tiempos difíciles, situaciones difíciles. Regresemos al punto. En esta carta, Pablo específicamente le dice a la iglesia que sean atrevidos. No se dejen amedrentar, esfuércense. Fíjese, aunque habían divisiones entre ellos, ya que la iglesia de Éfeso, que era a su vez, Pablo había fundado, Pablo la había pastoreado, la iglesia de Éfeso le dio la espalda. Vean, ya saben esto, que algunos abandonaron a Pablo y se habían ido a Asia. Mire lo que dice ahí 2 Timoteo capítulo 1 verso 15. Gloria a Dios. Y todo esto Timoteo estaba pasándolo. Todo esto Timoteo estaba al tanto. Por eso Timoteo necesitaba ser animado. Timoteo necesitaba hacer que él entrara en razón de que él tenía que continuar con el legado. En el verso 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ahí estaba Éfeso, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Imagínense Pablo diciéndole a Timoteo: aviva el fuego dentro de ti. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Si aún yo, que estoy sufriendo, que estoy preso y estoy ya en sentencia de muerte, te digo, levántate, anímate. Bendito sea el Señor. Ese surgimiento, ¿por qué en ese proceso empezó la situación? Ahí es donde empezó la primera apostasía. Muchos hermanos empezaron a decir cosas que no eran reales. Voy a tratar de enfatizar esto. ¿Alguien se acuerda de Emineo? Aún Emineo había traicionado a Pablo. Habían pasado situaciones dentro de la iglesia. Ahí mismo en el verso 17, mire lo que dice: sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Pablo le está diciendo a Timoteo: acuérdate todo lo que nos pasó. Emineo nos traicionó, Alejandro también, pero ellos encontraron la fortaleza, ¿verdad? Pablo había bien fortalecido, empezaba a animar a Timoteo de que no se desenfocara, que avivara su vida del llamado que Dios le había hecho. Por eso le dice en el verso 6: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cómo podemos ver este ejemplo para nuestro diario caminar ahora, tantos años después que Timoteo y Pablo vivieron? Hermano, Dios fue fiel con ellos. A pesar de las situaciones que vivieron, Dios siempre fue fiel con ellos. Bendito sea Jesús. Amén. Sigamos avanzando. Personas que abandonaron el evangelio para irse al mundo. También vemos allí en el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 10. Gracias, Señor. Vemos que Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mire lo que dice ahí el pasaje. Gloria a Jesús. Verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces vemos claramente que Pablo había experimentado diferentes cosas: traición, abandono, hermanos, rechazo de ciertas situaciones y de hermanos que él había pasado. Pero vemos que, ¿cuál fue el consejo de Pablo para Timoteo? Te aconsejo que avives el fuego a pesar de todo lo que has visto. Mire, este joven tenía la razón suficiente para decir: no, hombre, si esto es el cristianismo, mejor yo hasta aquí.
Pero más sin embargo Pablo lo anima y le dice, acuérdate. Mire, habían razones por las cuales Timoteo tendría razón suficiente para ya no querer seguir el evangelio. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué eran esas situaciones que él pasaba. Gloria al Señor. Vea la primera, ahí en primera de Timoteo capítulo 1 verso 8. Gloria a Jesús. Segunda Timoteo, ahí donde estamos. En el verso 8. Aparte de esto, las personas a las cuales Pablo estaba confiando en el futuro de la iglesia tenían un seguimiento incondicional, en cierta manera. Vea, el problema que Timoteo enfrentaba en esta situación, como dice el verso 8, como lo decía y lo enfatizo nuevamente, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La timidez de Timoteo, habían situaciones que lo afligían. Habían situaciones donde él decía, pero ¿quién me va a hacer caso si soy un joven? Vea, número 2, Timoteo tenía una enfermedad. Él tenía una enfermedad física. Ahí mismo en primera de Timoteo capítulo 5 verso 23. Miren lo que dice. Verso 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Gloria a Dios. Imagínense, Timoteo estaba enfermo, tenía problemas estomacales y Pablo le aconseja, porque acuérdense que antes no existía la medicina tradicional que hoy tenemos, pero algunos toman este versículo también para sacarlo fuera de contexto y formar un pretexto para hacer, ¿verdad?, de esto la excusa para tomar. No, en este caso específicamente el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo, veamos nuevamente el pasaje, ya no bebas agua, sino que usa un poco, no dice, ahí dice un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahí vemos otro punto que podríamos decir que esto afectaba a Timoteo para no querer servir en la obra. Otro ejemplo, en el capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, mire lo que le aconseja Pablo. Gloria a Dios. Aún no había alcanzado la edad necesaria para ser reconocido como un líder. Y este es el asunto, hermano, que a veces si comparamos la vida de Timoteo a nuestra vida, nosotros mismos nos hacemos excusas, como por ejemplo en el verso 12 que dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Y vea la recomendación en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Cómo podemos poner este ejemplo en nosotros? ¿Cómo podemos ver o comparar la vida de Timoteo para nuestro favor? Imagínense tantas situaciones que pasamos día con día. Nos enfrentamos a una profecía en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 14 más o menos por ahí. Vemos que esa profecía que se está aproximando, que está en nuestros tiempos, es del enfriamiento de la iglesia. Por eso vemos a personas que no tienen interés por lo espiritual, porque el mundo está absorbiendo de una manera tremenda, hermano,
con toda la publicidad, con todo lo que está ofreciendo el mundo, la tecnología, tantas cosas. Entonces el desenfoque viene aunque no lo queramos. Y si nuestra vida no está, como dice, avivada con el Señor, hermano, esas cosas nos van a distraer y nos pueden arrastrar hacia el error. Por eso, si vemos el verso 16, dice: ten cuidado de ti mismo. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, para que todo lo que hagamos, hermanos, pueda ser de bendición a aquellas personas que necesitan un consejo. ¿Cómo entonces podemos hacer para encontrar un avivamiento? Mire que hace muchos años han habido varios avivamientos. El que más me acuerdo fue el de Azusa, allá en California, hace varios años. Dice que estaba la iglesia unida. ¿Dónde empieza el avivamiento? Cuando hay hambre de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Tienes que tener hambre de Dios, buscar de Dios, y Él va a llenar tu vida para que puedas desempeñar. ¿Cómo podemos hacer nosotros en nuestros tiempos? Pues tenemos que buscar de esa manera. Mire, les voy a poner ejemplos bíblicos. Esdras capítulo 10. Dice que el pueblo, amado, el pueblo de Israel se había apartado de una manera terrible delante de Dios. Pero el profeta Esdras, ¿verdad? En este caso, vamos al libro de Esdras, por favor, gloria al Señor. Vemos ejemplos bíblicos como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron momentos donde la necesidad de buscar de Dios era tal, donde Dios movía, hermano, de una manera hermosa su poder para ayudar a aquellos que buscaban y querían más de Dios. Así como nosotros también, ¿verdad?, deseamos más del Señor. Entonces en esa situación tenemos que esforzarnos para encontrar el camino a ese avivamiento. En el capítulo 10 del libro de Esdras, vean lo que dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. ¿Qué creen que pasó cuando el pueblo tomó esa actitud? ¿Qué creen que pasó cuando la iglesia se unía de esa manera? Vean nuevamente, dice que cuando Esdras empezó a confesar, a orar al Señor, empezó a llorar, se postró delante de la casa de Dios. Dice que se juntó con él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraban? Porque ellos querían tener esa experiencia una vez más con el Dios de los cielos. ¿Cuál es nuestra condición entonces? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo al rey Salomón? Vamos aquí se lo leo rapidito. Una de las actitudes correctas que nosotros podemos experimentar ese avivamiento es cuando nos humillamos delante del Dios de los cielos. En 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, un pasaje muy conocido, él dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios es que va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, nuestra vida, nuestra familia, todo, hermano, a consecuencia de esa búsqueda con hambre. Así como usted y yo, cuando tenemos hambre humanamente, ¿verdad?, hablando, cuando estamos con esa hambrita que nos pensamos a pensar en la comida más sabrosa, de esa manera el Señor desea que nosotros busquemos de Él. A mí me viene a la mente aquel canto de Jesús Adrián Romero, cuando él estaba pero bien entregado al Señor. Él decía: por un momento en tu presencia tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, decía en el canto. Todo eso se está perdiendo, hermano. Son poquitos los que buscan realmente a Dios con esa pasión, con esa hambre.
Y la condición que Dios pone, que vayamos a Él humillados delante de Él. Y hay muchísimos ejemplos. Bendito sea Jesús. Voy a leerles uno más. Cuando el profeta, vamos para allá, primer libro de Reyes, hablando del avivamiento. Imagínense cuando Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Avivarlo. Vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento habían situaciones bien difíciles, hermano. El profeta Elías había enfrentado situaciones difíciles, pero vemos que en esta confrontación, en el verso 39 del capítulo 18 del primer libro de Reyes, vamos a leer del verso 36. Vea, cuando una persona está avivado, cuando una persona tiene el poder de Dios, cuando una persona está bajo la cobertura de Dios total, tiene una convicción y una seguridad que nada lo puede intimidar. Vea cómo dice el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarza. Vea la condición de todo el pueblo. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué pasó? El pueblo, hermanos, reaccionó a buscar un avivamiento, pero en masa. El pueblo se convirtió, regresó al Señor. Dice el verso 39 una vez más: viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prendan a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los agarraron y lo llevaron a Elías al arroyo de Sison, y ahí los desgolló a todos. Ahora, imagínense cuando hay descuidos. Ahí mismo podemos ver en la experiencia de este gran hombre de Dios, Elías. Cuando hubo un descuido y su fuego se le empezó a apagar, ¿qué pasó cuando él recibió la amenaza? Huyó y se fue a meter a una cueva. El temor. ¿Por qué cree que Pablo, volviendo al punto principal, Pablo le dice a Timoteo: no tengas temor, porque Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, aviva ese fuego. Entonces, poniéndolo en términos más sencillos, hermanos, si usted y yo buscamos a Dios cada día, acuérdese, el hermano, la hermana, el pastor puede estar orando por usted, y es bueno orar unos por otros, pero la oración más efectiva es la que sale de su corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor pesa, Él examina nuestros corazones. Amén. Regresemos ya, para terminar, regresemos por favor allá a Timoteo. Con todos los ejemplos bíblicos que hemos visto, analicemos qué tanto realmente usted y yo necesitamos avivar el fuego de Dios en nosotros. ¿Qué tanto usted reconoce a la luz de la palabra que tenemos que avivar ese fuego dentro de nosotros? Hace un momento decía la hermana que hay muchas Martas allá afuera. Hay muchas Martas, y el Señor busca Marías. El Señor busca mujeres que realmente deseen estar en la presencia con Jesucristo.
Por eso, regresando de donde empezamos, segunda carta a Timoteo capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Pablo amaba tanto a Timoteo que él oraba por Timoteo y le decía: Señor, fortalécelo, Señor, avívalo, Señor, no lo sueltes, porque este joven tiene que continuar mi ministerio. Este joven tiene que continuar con la obra. Y vea, dice el verso 4, deseando verte al recordarme de tus lágrimas. Quiere decir que Timoteo también lloraba. Quiere decir que Timoteo pasaba situaciones difíciles donde sus emociones eran sacudidas. Pero vemos que las oraciones de Pablo y la palabra de ánimo que este hombre le dio fortalecieron a Timoteo. Dice también, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay, en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida. Quiere decir, hermano, que también ustedes, hermanas, como mujeres, tienen una influencia poderosa sobre los hijos y sobre los nietos. ¿Por qué? Porque aquí vemos a una abuelita que había influenciado en este joven llamado Timoteo para que él también conociera la palabra y conociera la verdad de Dios. Ahora vemos también que no solamente la abuela, vemos también a una madre que se llamaba Eunice. Dice: y estoy seguro que en ti también, la fe no fingida. Un tiempo donde este joven, ¿verdad?, tuvo que desarrollar su vida personal. En el verso 6 nuevamente dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos recibido la bendición de ese fuego? ¿Y cómo estamos seguros? Mire, si usted recuerde conmigo, el primer paso que nosotros dimos en nuestro caminar o en nuestro despertar espiritual fue que un día llegó alguien a hablarnos de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Posteriormente usted dijo: Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Allá en Juan capítulo 1 verso 12 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice allá Romanos capítulo 10 verso 9 y 10. Pero allí en Juan 1:12 dice: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento que usted y yo recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él le dio una promesa. Allá en la carta de Efesios capítulo 1 verso 13 dice que en Él, en Jesús, habiendo nosotros escuchado el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Paso número 2, el Señor nos da la bendición. Desde el momento que lo recibimos, nos da el permiso de ser hijos de Dios. Número 2, en el momento que lo recibimos, Él nos sella con su Espíritu. Por eso es que ahora usted ya no puede pecar de la misma manera. Número 3, ahora viene ese avivamiento. Acuérdese, la llenura del Espíritu Santo tenemos que buscarla constantemente. Buscar esa llenura. Así como el pueblo de Israel reconoció infinidad de veces su error y buscaban de Dios, y Dios les mandaba una ayuda, un salvador siempre. Hermano, en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Esos 13 jueces, cómo el Señor los usó para ayudar al pueblo de Israel. Entre ellos Débora, entre ellos Sansón. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Sansón? Entre ellos está Gedeón. Hombres que tuvieron que avivar sus vidas. Entonces podemos hablar de infinidad de ejemplos, pero el punto importante aquí, hermanos, es qué vamos a hacer ahora que hemos entendido un poquito esto. Si el Señor dice que tenemos que avivar nuestra vida espiritual para poder caminar seguros, para poder caminar efectivamente, es nuestra responsabilidad, amados,
que sigamos avanzando en este llamado que el Señor nos ha hecho. Así que póngase de pie conmigo en esta noche y dígale al que está a su lado: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios en ti. Dios ha puesto su espíritu en ti, y Él desea de que el poder de su Espíritu Santo avive tu vida. Amigos que nos ven por las redes sociales, que esta palabra sea de bendición. Reflexionemos en esto, que realmente necesitamos avivar nuestra relación con Cristo para caminar seguros, para no hacer cosas que no se deben hacer. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti reconociendo que necesitamos más de ti. Esta noche, Señor, venimos con un corazón sincero, algunos cansados, como yo, Señor, venimos cansados, pero tú nos fortaleces y renuevas nuestras fuerzas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos nuestros hermanos, aquellos que escuchan por las redes sociales, que este mensaje, Señor, sea de bendición para ellos, y que tu palabra nos ayude a seguir adelante, y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a reflexionar y a poder avivar ese fuego que tú has puesto en nosotros. Gracias te damos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús nos vamos de este lugar gozosos, oh Señor, reflexionando en tu palabra, que es necesario, así como Timoteo, avivar ese fuego en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Gloria.